Información de último momento tiene que ver con el crimen que ocurrió en este templo Umbanda y esta declaración insólita ahora que ha dado el PAI Umbanda. Mauro. Sí, ¿se acuerdan la historia? Mayra termina asesinada de forma brutal, a golpes, apuñalada, en este templo Umbanda, en la zona de Billinghurst, partido de San Martín. ¿Se acuerdan que contamos que su exnovio, Pablo Romero, quedó detenido como coautor de este homicidio? Y se acuerdan que había un PAI, un tal Miguel, que también había quedado preso como coautor del asesinato. Lo cierto es que en las últimas horas los dos fueron indagados por el fiscal Fabio Cardigonde y la declaración del PAI, que vamos a empezar a detallar, sorprende. Primero contamos la historia desde el arranque. Mayra desaparece, su familia la empieza a buscar. En un momento determinado, el ex de Mayra, Pablo Romero, había pasado por la casa a buscarla a Mayra con su hija de 2 años, hija de otro matrimonio. Al rato vuelve Pablo con la hija de Mayra, se la deja al cuidado de su cuñada y le dice: ya vuelvo, Mayra está acá a la vuelta, ya busco unas cosas y vuelvo con Mayra acá. Ese es el relato de Pablo. Extraña, ¿no? Que vuelva o aparezca, si bien salió de su casa acompañado de Mayra y de la hija de Mayra, vuelve al rato solamente con la nena y sin Mayra. La explicación que le da a la hermana de Mayra es: Mayra vuelve en un ratito, la voy a encontrar, hacemos unos trámites y vuelve. Acuérdense que en el medio había todo un pretexto que el novio había encontrado, o el exnovio, para llevarse a Mayra, era que le había conseguido trabajo de cocinera en un colegio de Belgrano. Y en paralelo recuerden que el exnovio decía que le habían cargado un trabajo, pero en términos de un trabajo Umbanda, al PAI Miguel, para que haga un trabajo con su exnovia, justamente con Mayra. Bueno, la cuestión es que Mayra aparece asesinada en el templo Umbanda. Se sospecha, por el relato que hace la menor de 2 años, que Pablo, el exnovio, la mató a Mayra en presencia del PAI y luego la apuñaló, pero el PAI termina declarando una historia incomprobable, sí. No le creen y dice: señor fiscal, yo le presté la casa a Pablo por 200 pesos. Dice casa, se refiere al templo Umbanda. Él me dijo que quería el lugar para tener sexo con Mayra, para reconquistarla, porque Mayra lo había dejado hace 2 meses. Me quedé afuera esperando. Él salió con la nena y se fue. Nunca la vi salir a Mayra, pero pensé que Mayra se había retirado antes. Esto declara el PAI, el dueño del lugar donde aparece el cadáver de Mayra. Y dice: yo nunca vi el cuerpo en esas horas que yo me quedé en el templo Umbanda, que es mi casa, solo con mi alma. O sea, en el relato del PAI, el PAI dice: yo nunca vi el cuerpo que tenía en mi propio templo. El exnovio, en todo caso, me alquiló el lugar por 200 pesos para tener sexo con la víctima. Digamos. ¿Cómo? Prestó el lugar y nunca más volvió a entrar. Claro, él dice: no, en todo caso yo pensé que Mayra se había ido antes porque llovía. Vi que Pablo Romero se fue con la nena de Mayra, pero nunca me llamó la atención la situación. En el medio pasó todo un fin de semana. En el medio, no, algo peor. En el medio, el PAI siempre estuvo adentro de esa casa. Vamos a suponer que su relato es verosímil. Había un tipo que estaba matando a una chica en la casa del PAI, en el templo Umbanda, y el PAI dice: yo no me enteré de nada, yo solamente le alquilé un sector de ese templo a este tal Pablo para que tenga relaciones con la víctima. Ahora, ese templo es tan grande como para... Lo tenemos en un par de fotos. Es un lugar chico, tampoco es un lugar enorme. No estamos hablando de un hotel 5 estrellas con pileta, con lugares de esparcimiento, con cancha de polo. En el momento que ve salir al asesino con la... Con la nena no le llama la atención, ¿eh? Se van, pero de ahí ya no ingresa, no habla con él, no... Nunca. El relato del PAI, no. Yo vi salir al exnovio de Mayra con la hijita de Mayra. Pensé que Mayra había salido un ratito antes, como llovía, no veía demasiado. Pensé que en realidad... Aparte vos fijate el morbo, ¿no? El morbo era, siguiendo la declaración del PAI, que al PAI, el otro imputado, el exnovio de la víctima, le alquilaba la pieza por 200 pesos y iba a tener sexo acompañado de la hijita de 2 años. Ya una cosa de cuarta. Pero además la hija es testigo presencial del homicidio. La nena, después de toda esta historia, antes que se descubra el cuerpo, le cuenta a su tía, le dice: vi como Pablo le pegaba a Mayra, mamá. Lo vio la propia nena de 2 años. Bueno, el PAI inventa una declaración medio de película, medio de una película clase C norteamericana. No le creen absolutamente nada. Va a seguir preso.
Va a seguir preso el pai, va a seguir preso el exnovio, los dos por homicidio agravado por alevosía y por femicidio. Una historia tremenda y una declaración del pai que no se la cree nadie. Esto, insisto, es una declaración tan berreta que no la cree nadie. Este argumento de no, yo alquilé el templo Umbanda para que tenga relaciones sexuales el otro muchacho con la novia y en un momento no los vi más. Tenías el cadáver en el fondo de tu casa, es imposible, inviable. No es una casa con 10 ambientes que vos no podés conocer que en el fondo de tu casa hay un cuerpo. Bueno, en instantes vamos a ampliar.